Un aplauso a Dios, iglesia, sobre todo ustedes, mujeres, amén. Pero bien fuerte, por favor, amén. Una vez más, felicidades a todas las madres, aquí sí, a todas las madres, a las futuras madres. Y pues bueno, vamos a meternos en este tema, hermanos, en esta enseñanza. El tema de hoy, hermanos, sí se llama la influencia de mujeres piadosas. Diga conmigo, mujeres. A ver, mujeres, digan mujeres. Mujeres. Hay una canción que hace años escribió Ricardo Arjona, que así se llama Mujeres. Específicamente la escuché como 500 veces. Y sabe que tiene un mensaje tremendo esa canción. O sea, era pastor, blasfemia, herejía. Hermano, la música en verdad no tiene nada que ver hasta que usted entiende el mensaje que viene ahí. Como explica Rick Warren, no existe la música cristiana, existe el contenido que está dentro de lo que es la música, pero al final de cuentas la música es un lenguaje universal. Así que vamos a meternos en este punto, hermano, amén. Mire, como hoy es el Día de la Madre, queremos dar un enfoque y un mensaje específicamente a todas las mujeres, a todas. Y le bajan un poquito al volumen técnico, solo un poquitito a la música, hay un poquitito nada más. Pero vea esto, hermanos, lo que quiero compartirle como introducción. Mire, a través de todas las páginas de la Biblia y aún en la historia humana, encontramos casos específicos en los cuales las heroínas o las mayores protagonistas de actos heroicos son mujeres. Y no importa la posición social, la raza, el estado civil, aún la edad o el nivel económico, eso no importa. Esas mujeres, si se dejan usar por Dios, marcarán la diferencia en la vida de muchas personas. Esto, por favor, téngalo en cuenta, que usted como mujer no necesita riqueza ni necesita un ejército. Lo que necesita es un corazón que ame y una actitud totalmente dispuesta a hacer algo en su vida, con su vida, para influenciar a los demás. Hoy, cuando hablamos de Moisés, hablamos, hermano, del personaje más grande del Antiguo Testamento para la nación de Israel, el libertador, el que recibió la ley en el monte de Dios, aquel hombre que hizo milagros, señales, prodigios, aquel que hizo portentos extraordinarios con el respaldo de Dios. Pero muy pocas veces nos ponemos a pensar cuántas mujeres estuvieron alrededor de la vida de Moisés para que él cumpliera su destino, para que él cumpliera su propósito. Y eso es lo que vamos a ver en este día. Por eso ponga mucha atención. Ahora miren, el contexto de Éxodo capítulo 2, la historia que vamos a narrar, a compartir, se desarrolla en un tiempo, hermanos, muy oscuro, muy triste. Pero esta historia empieza en el capítulo 1 de Éxodo. Y esa historia, hermano, empieza hablando en una época de los momentos más oscuros, de los momentos más tristes en la historia de los israelitas. Ellos, usted lo puede comprobar en el capítulo 1 de Éxodo después, cuando llegaron a Egipto, obviamente, hermanos, llegaron siendo respaldados y bendecidos por Dios a través de la vida de José. Pero claramente dice Éxodo capítulo 1 que un día murió el faraón que conocía a José y se levantó otro faraón. Y que cuando este faraón empezó a ver que el pueblo se empezó a multiplicar y que era mayor en número que los egipcios, dice que este faraón, hermano, tuvo miedo del pueblo israelita o de los israelitas. Y este hombre, hermanos, este faraón, hermanos, establece un decreto. Y el decreto que él marca, hermano, o manda o establece, es que todos los niños que nacieran tenían que morir. Y realmente la política que estaba en ese momento en contra de los israelitas era una política brutal, era una política de exterminio. Buscaba extinguir cualquier esperanza futura
para los israelitas. Los condena a un exterminio, hermanos, y este decreto era cruel, era despiadado, era inhumano, porque da una orden a las parteras. Y usted lo puede ver ahí en Éxodo capítulo 1, versos 15 y 16, que dice: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistan las hebreas en sus partos y vean el sexo, si es hijo, mátenlo, y si es hijo, déjenlo con vida. Esto es una orden, hermano, cruel, inhumana. Pero, como le vuelvo a repetir, como el tema es mujeres de influencia, entonces las primeras mujeres que aparecen en esta historia son dos parteras, llamadas Cifra y Fua. Y hermano, en realidad estas mujeres reciben una orden cruel, un decreto brutal, inhumano, despiadado. O sea, les dice el faraón: cuando asistan a un parto, si ven que el niño, mátenlo. Si es niña, déjenla con vida. Pero claramente, hermano, este es un decreto cruel. Era algo inhumano, hermanos. Pero estas mujeres, hermanos, las primeras mujeres que menciona la Biblia, en esta historia, hermanos, en realidad, estas mujeres empiezan a ser protagonistas en la vida de Moisés. ¿Por qué? Bueno, ahora se lo explico. El valor de estas mujeres, o sea, la determinación de estas mujeres, hermanos, marca una diferencia. Porque mire, si obedecían al faraón, significaba traicionar a su pueblo. Desobedecer al faraón era arriesgar sus vidas. Y estas mujeres, hermanos, definitivamente dijeron: no vamos a matar a ningún niño. Y lo tremendo, hermanos, es que estas mujeres no contradijeron de una manera, o sea, agresiva u ofensiva al faraón. Ellas toman la determinación de no matar a ningún niño y le dan una respuesta al faraón. Por eso, ahí mismo, hermanos, en el verso 17 en adelante dice: pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. 18. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? 19. Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas, ¿qué? No son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Ahora, vean la diferencia. Estas parteras dicen: ¿saben qué? Las mujeres hebreas no son iguales que las egipcias. Son más fuertes, son más robustas, tienen más valor. O sea, antes de que llegue la partera, ellas paren a sus hijos. Y aquí, hermano, estas mujeres, con astucia, con sabiduría, le dicen al faraón: ¿sabes qué? Al final de cuentas, nosotros no podemos hacer eso porque esta clase de mujeres es diferente. Y cuando estas mujeres, hermanos, toman esta determinación, hermanos, estas mujeres, o con esta acción y con esta respuesta, escuchen, no solo protegieron vidas de niños, sino que ellas estaban preservando la semilla de resistencia, la semilla de una generación que más adelante Dios usaría. Ahora, este decreto era cruel, era inhumano, pero estas dos mujeres, Cifra y Fua, no se prestaron a esto. Y curiosamente el nombre de esta mujer, hermano, Cifra significa belleza o hermosa, y Fua significa brillo o esplendor. Cada nombre, hermano, tiene un significado. Ahora, ellas no solamente protegieron vidas, por decirlo de alguna manera, hermanos, no acataron el decreto de exterminio de los niños, pero ellas, hermanos, preservaron vidas. Ellas, hermanos, en realidad decidieron diferente. Ahora, ¿cuál fue
la recompensa que estas mujeres recibieron. Vea lo que dice el verso 20. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Ahora, ¿por qué se multiplicó el pueblo y se fortaleció? Porque estas dos mujeres decidieron no matar a ningún niño. Y claramente dice ahí, hermanos, ahora en el verso 21 dice: y por haber las parteras temido a Dios, el que prosperó a su familia. Así que estas mujeres, hermanos, influenciaron para preservar una generación. Pero miren, el asunto es que no termina ahí esta terquedad de este faraón. Él primero le dio el decreto a las parteras: maten a todo niño. Parteras hebreas. Ellas dijeron: no vamos a matar a ningún niño. Pero entonces el faraón, en el verso 22, ahora da un decreto aún más cruel. Y dice el verso 22: entonces faraón, ¿qué? Mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija presentad la vida. Ahora, escuche, esta cifra y Fua no aceptaron, no hicieron, pero ellas eran hebreas. Pero ahora, ¿quién le da al faraón la orden de aventar al río Nilo a todo niño? Al pueblo de Egipto, a los egipcios. De alguna manera el faraón dijo: estas son hebreas, están protegiendo a su propia gente. Pues ahora voy a emitir un decreto. Ordeno que a todo el pueblo de Egipto, cuando vea un niño hebreo, aviéntenlo al río Nilo. Y escuchen, muchos niños hebreos fueron a parar a ese río. Sí, mucho niño hebreo fue a parar a ese río. Pero entonces empieza el texto que literalmente leímos, la historia de una segunda mujer que marca la diferencia con su influencia en la vida de un personaje muy importante. Por eso me pone en la versión internacional técnica, dice Éxodo 2, 1 al 2, dice: hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo, y al verlo tan hermoso, lo escondió durante 3 meses. Ahora, usted dirá: pastora, no dice el nombre de la mujer. Obviamente no está explícito, pero está implícito. Al ratito le voy a decir dónde dice el nombre. Pero hermanos, lo interesante de esta historia es que en este contexto tan cruel del capítulo 1, tan inhumano, donde en otros tiempos, cuando nacía un niño varón, era motivo de gozo y de alegría. Pero ahora, cuando nació un niño varón en el pueblo israelita o con los israelitas, hermano, mire, había temor, había angustia, había desesperanza. Es más, de hecho, el miedo, el temor, la angustia y la desesperación eran el pan de cada día para cada madre que parió un niño. Y en esta escena aparece Jocabed, así se llama o se llamaba la mamá de Moisés. Aparece Jocabed. Y esta madre, esta mujer, puso su confianza en Dios, desafiando un decreto de muerte. Ella desafió al hombre más importante de la nación más importante en esos días, el decreto del faraón. Porque claramente ahí vemos que cuando esta mujer vio a su hijo, ella decidió algo y decidió esconderlo por 3 meses. Lo interesante de esto, hermanos, miren, imagine la angustia. Póngase ahí a un lado de Jocabed. La zozobra, la inquietud cuando ese niño lloraba o se reía. Cualquier ruido de ese niño, hermano, ¿cómo habrá corrido Jocabed a taparle la boca a ese niño? ¿En qué cuarto lo habrá tenido escondido? ¿En qué rincón lo tenía apartado? Y cuando por alguna razón oían egipcios que caminaban fuera de su casa, o por alguna razón veía algún egipcio mirando a su casa, imagínense el palpitar del corazón de esta madre.
¿Y sabe qué es lo tremendo? Que en base al decreto del faraón, el destino de Moisés, ¿sabe cuál era? El río Nilo. Pero Jocabed dijo: mi hijo no terminará así. Quiero aclarar algo. Mi hijo no terminará muerto en el río Nilo. Terminará en el río Nilo, pero no muerto. Y es el punto que usted tiene que ver. Porque esta mujer, hermanos, mire, imagínense, cada vez que el niño lloraba, cada vez que el niño reía, esta mujer, hermano, lo abrazaba, lo apretaba, yo no sé qué hacía. Pero llega un punto en que después de 3 meses, esta madre dice: ya no puedo esconder a mi hijo. Por 3 meses lo he escondido de toda amenaza. Ya no puedo esconderlo. Ya no puedo tenerlo escondido. Y dice claramente, me ponen el verso 3, por favor, técnicas. Dice el verso 3: cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, la embadurnó con brea y asfalto, y poniéndole al niño, fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del Nilo. Ahora, después de 3 meses, ya no pudo seguir esconderlo, mantenerlo escondido. Ya no pudo seguir ocultándolo. Y esta Jocabed, esta madre, hermanos, decide tomar una determinación. Claramente dice, hermano, que ella preparó una cesta, una canasta. Ella preparó algo. Y si usted le quiere dar aplicación, vaya pensando, ¿qué usted está preparando para salvaguardar a su hijo? ¿Qué es lo que usted está preparando? Porque el problema mayor de una madre es no amar correctamente a su hijo y darle una sobreprotección que en vez de protegerlo, lo va a limitar, lo va a encerrar, lo va a enjaular. No va a permitir que ese hijo enfrente la vida con las armas, herramientas, instrucción que solo una madre piadosa puede y debe de dar. Entonces esta madre, hermanos, Jocabed, ya no pudo ocultarlo. Y esta es la segunda mujer de influencia. Esta madre, hermano, empieza detalladamente a preparar una cesta. Pero no era una cesta cualquiera, no era una canasta cualquiera. Mire, esta mujer, hermano, prepara una canasta o una cesta donde ella iba a poner al niño. Lo interesante, hermano, que ella empieza a calafatear o a embadurnar esta cesta con brea y asfalto. Pero esa cesta, hermano, era para que no se hundiera. Era para que flotara, pero no para que se hundiera. Y esta madre dice: Dios, por 3 meses oculté a mi hijo. Ya no puedo ocultarlo más. Ahora, Dios, lo único que puedo hacer es poner en una cesta a este niño y ponerlo en el río Nilo. Señor, de lo demás, tú te encargas. Lo tremendo, el río Nilo, hermanos, iglesia, representaba muchos peligros para esa cesta, con su preciosa carga dentro. Mire, el río Nilo era símbolo de muerte. El río Nilo, hermano, ya se había tragado cantidad de niños hebreos. Habían sido muchos los niños hebreos que habían ido a parar a ese río. Y de hecho, ahí existían y existen hasta el día de hoy los cocodrilos más grandes del mundo. Por eso le llaman los cocodrilos del Nilo. Son los cocodrilos más feroces, más atacadores, hermano, y más grandes. Dicen que el cocodrilo del Nilo llega a medir hasta 9 metros, o sea, 27 pies de largo. Son los cocodrilos más grandes y más feroces del mundo. Algunos les llaman, hermano, los comehombres. Y una pequeña cesta. Hermano, Jocabed sabía que no podía
lo que pasaría después de que pone esa cesta en el río. Pero confiaba que Dios haría algo sorprendente. Y ahí entra el punto. ¿Quieren que por favor se imagine la escena? Bueno, ya se llevaron la canasta. Pero imagínense, agarra la canasta. La canasta, hermano. Aleluya. Una canasta. Levadura hebrea, asfalto. Y escuche, por favor, madres, imagínense la escena. Dice que camina, fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del río. O sea, piense cuando Jocabed se para junto al río y con esa canasta entre sus brazos. ¿Cuántos besos le habrá dado Jocabed a ese niño? ¿Cuántas caricias le hizo a ese niño? ¿Cuántas lágrimas derramó sobre esa cesta? Y que dijo, yo no puedo hacer más. Y dice claramente, hermano, que fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del río Nilo. Piense un poco, o sea, imagínese como una película cuando Jocabed va, hermano, con su preciosa carga. Mete los pies hasta la pantorrilla, las rodillas, a media agua. Y ahí en ese, hermano, cuando pone la cesta, ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá dicho esta mujer? ¿Qué habrá sentido esta mujer? Yo creo que de alguna manera le dijo a Moisés, o a su niño, porque ni nombre tenía ese niño: hijo, yo no puedo hacer más por ti, pero te pongo en las manos del Dios de Israel. ¿En quién ha puesto la vida de sus hijos? ¿En quién usted está confiando para que verdaderamente usted pueda influenciar positivamente? Y dice ahí, hermano, que esta mujer, esta es la segunda protagonista, Jocabed. Cuando pone la cesta ahí, hermano, ella la suelta en el río. ¿Puedo ponerse a pensar el dolor en el corazón y en el alma de esa madre cuando suelta esa canasta? ¿Y sabe qué? De repente el agua, hermano, se empieza a llevar la canasta. Yo no me imagino el dolor de esa mujer. Hermano, de repente empieza a ver que la corriente se lleva y la canastita empieza a hacer así. ¿Cuánta angustia habrá tenido esa madre? Pero el punto referente aquí es, escuchen, ¿sabe por qué Jocabed soltó a su hijo? Para después recuperarlo. Si usted no suelta a su hijo, nunca lo recuperará para atrás. Y ese es el vicio grande de una madre que no quiere soltar a su hijo. Suelte para recuperar. Pero vean lo interesante. Quizás cuando Jocabed, hermano, ve que la canasta se va, ella cae de rodillas a la orilla de ese río y lloró. Yo no sé, algo tuvo que haber pasado. Pero de repente esa mujer, hermano, se pone sobre sus pies y corre a su casa. Ahí en su casa cae de rodillas, hermano, orando a Dios. He puesto a mi hijo una cesta, una canasta, Dios. Yo no lo veo, solo tú puedes hacer algo. Pero ¿sabe qué es lo glorioso, hermano? Que Dios siempre tiene el control. Señor, así es. Porque mire, en verdad, no sabemos cuánto tiempo Jocabed estuvo observando la cesta. Pero lo más seguro es que cuando esa cesta desapareció de su vista, ella corrió a su casa a orar al Dios de Israel. Y mientras ella estaba orando, algo acontecía. Porque esta Jocabed, con el corazón destrozado, hermano, puso al niño en la cesta y el agua del Nilo se llevó a ese niño. Ahora, le digo algo. Moisés estaba tranquilo, confiado. Su madre lo había puesto en un lugar seguro. Pero escuchen esto. Aquí llamamos tres mujeres: Sifra, Fúa y Jocabed. Sifra y Fúa parteras. Jocabed ya había tenido 2 hijos.
la siguiente escritura técnicas. Pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. Entra en escena otra mujercita llamada Miriam. Y ojo, niñas, ¿saben cuántos años tenía Miriam? Entre 7 y 12 años. Una niña. Era una niña, pero era una mujercita. Y dice ahí, hermano, que Miriam, o sea, en otra traducción dice que estaba escondida entre la vegetación. Y que, hermano, a medida que avanzaba la canasta, Miriam corría. Se adelantaba a ver cómo iba la canasta. Miren, vean lo interesante. Esta mujercita Miriam, aún a pesar de su corta edad, vigiló y siguió esa cesta, quién sabe por cuánto tiempo y por cuánta distancia. Pero a pesar de su corta edad, manifestaba una valentía y fe digna de una madre, digna de su madre Jocabed, porque Miriam vio los 3 meses que cuidó a su hijo Moisés. Le garantizo que en alguna ocasión, miren, llegaba y le hacía un viejito al niño: mi hermanito, cómo te quiero, mira cómo te cuida mi mamá. Cuando Miriam vio la dedicación de esta Jocabed hacia su hijo, dijo: oh, mi amada, quiere mucho a mi hermanito. Yo tengo que amar a mi hermanito y tengo que imitar la fe de mi madre. Moisés, hermano, era el único que no sabía lo que estaba pasando. Pero Miriam, con esa edad, y aquí quiero hacer un pequeñito alto. Niñas, ¿saben que ustedes pueden ser de tanta bendición a sus hermanitos? Pero ¿por qué se preocupan las niñas de hoy? Las pestañas, las uñas, pura banalidad, pura tontería. No le puedo usar otra palabra. Miriam iba a la ribera del río. En algún momento se encontró un cocodrilo, quizás, no lo sé. Quizás le tiró de piedra, quizás el hermano corrió, no sé. Pero Miriam, esa pequeña mujercita, imagínense a Alexa, esa niñita tan menudita, así chiquita, va siguiendo. Imagínense que era Elías el chiquitito. Mi hermanito, yo voy a cuidar a mi hermanito, yo voy a proteger a mi hermanito. Y esa mujercita, hermano, Miriam, iba atenta, caminando, vigilando esa canasta. ¿A quién estaba imitando Miriam? Ella estaba imitando la fe, la valentía, el amor de una madre piadosa como Jocabed. Por eso, cuán importante es el ejemplo y la influencia de una madre piadosa. Porque miren, una niña de 7 a 12 años tenía valor, tenía determinación, tenía fe, era atrevida. Esta niña no era cualquier niña, era hebrea, era israelita. Y esto es lo importante que cada uno de nosotros tenemos que ver. No importa la edad, no importa la posición social, no importa la raza. Cuando una persona decide ser de influencia para los demás de manera positiva, va a ser de influencia positiva. En realidad, el amor de esta niña era la continuación de la fe de su madre Jocabed. Esa mujercita quería ver a su hermanito a salvo. Y miren, providencial y divinamente aparece en escena otra mujer. Aparece en escena otra mujer. Siguiente escritura técnicas. Miren lo que es el 5 y 6. En eso, la hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo. Sus doncellas, mientras tanto, se paseaban por la orilla del río. De pronto, la hija del faraón vio la cesta entre los juncos y ordenó a una de sus esclavas que fuera por ella. Cuando la hija del faraón abrió la cesta y vio allí dentro un niño que lloraba, le tuvo compasión y exclamó: es un niño hebreo. Ahora vean lo interesante. Ya vimos a Cifra, a Fua, no acataron el decreto de exterminio.
Ya vimos a Jocabed. Tuvo el valor para contradecir el decreto de matar a su niño. Lo tuvo escondido 3 meses. Jocabed decide preparar una cesta, un arca, una canastilla y meter ahí a su hijo. Miriam, cuando Jocabed suelta la canasta, va cazando esa canasta, la va vigilando. Y finalmente llega al lugar donde se bañaba la hija del faraón. Y ahí claramente, hermano, aquí aparece en escena otra mujer, y no era cualquier mujer, era la única hija del faraón, el hombre más poderoso del mundo políticamente, económicamente hablando en ese momento. Y mi hermano, esta mujer egipcia, si le digo el nombre, hermano, está bien raro para decirlo, no me pregunte el nombre, solamente era la hija del faraón. Providencialmente baja en el momento a bañarse cuando la canasta se había atorado en los juncos. Y lo tremendo, hermano, mire, ella sin saberlo, cuando se baja a bañar al río y ver aquella cesta y encontrar dentro un niño hebreo, mire, Dios estaba orquestando absolutamente todo. Pero ¿sabe premiando qué? La fe y el amor de una madre, la fe y el amor de una hermana, la fe y el amor de las parteras hebreas, y a la vez el amor de esta mujer egipcia, porque claramente dice que cuando lo vio le tuvo compasión. La palabra, hermano, en el original dice, al verlo lo vio tan hermoso que lo amó inmediatamente. O sea, cuando vio ese niño, quedó su corazón ligado con ese niño. Pero ella reconoció algo: este niño es hebreo. Y lo interesante, hermanos, miren, en realidad se quedó con ese niño. Creo, hermanos, que cuando nosotros aplicamos la fe y el amor, Dios premiará nuestra fe. Vaya usted a saber cuántas madres, hermano, por no ser como Jocabed, sus hijos terminaron en el río Nilo, en las fauces de los cocodrilos, ahogados en el río. Y si usted no toma decisiones diferentes, sus hijos van a acabar igualito que los de muchos. Por eso usted tiene que pensar diferente, hablar diferente, actuar diferente, decidir diferente, para que venga un cambio en la vida de los suyos. Ahora, ¿fue casualidad que esta mujer bajara a bañarse en ese preciso instante? Yo no creo, hermano. Creo que Dios lo orquestó de una manera perfecta, como Dios lo hace. Y cuando esta mujer baja a bañarse, hermano, ve la cesta, ve al niño. Pero entonces, mira lo que dice el verso 7. Dice, vea, la hermana del niño, o sea, Miriam, preguntó entonces a la hija de Faraón: vea, ¿quiere usted que vaya y llame una noticia hebrea para que críe al niño por usted? Hermano, esa niña de 7, 12 años, cuando oye que la hija del Faraón, que la egipcia, dice, es un niño hermoso, es hebreo. Mire, Miriam, esa niña, corrió, hermano. Vaya usted a saber si empujó a las doncellas y va y le dice: ¿usted quiere que yo le busque una hebrea? Una niña de 7, 12 años. ¿Nadó? Yo no sé. ¿Cruzó el río? No lo sé. Lo interesante que esta niña, Miriam, quería que su hermanito estuviera bien. Pero lo tremendo que en el contexto de versos 5 y 6, cuando dice que la hija de Faraón decidió quedarse con él, sabe que la hija del Faraón, sin saberlo, estaba violando el decreto de su propio padre. Porque Faraón había dicho: todos los niños hebreos terminen en el río Nilo. ¿Qué dijo ella? Sáquenme, yo me voy a quedar con este niño. Ella contradijo, hermano, el decreto de su propio padre. Estaba obrando Dios totalmente. Dios estaba obrando. Y cuando usted decide de la manera correcta, Dios va a, hermano, a respaldar su fe. Dios va a galardonar su fe. Pero haga algo, no se quede como está. No se quede como está. La pasividad, la indiferencia, la resignación, el conformismo
a muchas madres las tienen esa prisión y permite que sus hijos sean hijos totalmente infructuosos, infértiles, no producen absolutamente nada ni en el mundo ni en el reino de Dios. Solamente se andan divirtiendo, solamente andan pasando el tiempo, pero no hay fruto, no hay nada. Andan por aquí, por allá y no hacen absolutamente nada. Pero el punto es este. Miriam corrió, hermano, hacia la hija del faraón y le dijo: ¿quieres que vaya a traer una nodriza hebrea para que te críe al niño? Oye, hermano, es familia. Miren, una niña de 7 o 12 años. Y ella dijo: wow, yo creo que ella oyó, hermano, cuando la hija del faraón dijo: qué hermoso es este niño, qué hermoso es este bebé. Ella corrió, hermano, y dijo: ¿quiere que le vaya a buscar a alguien, a una nodriza? ¿Sabe qué, hermano, la astucia de esta niña? Ella no dijo una nodriza, ella dijo: ¿una nodriza qué? Hebrea. Una niña de 7, 12 años. Mire, qué tremendo que una vez más vemos a esta pequeña mujercita Miriam, que se acerca rápido a la hija del faraón y con astucia y valentía le ofrece una solución. Propone buscarle una nodriza hebrea para que le cuide a ese niño que llamó tan sumamente al verbo. Ahora, vean lo que dicen los siguientes versos, 8 y 9. 8 dice: ve a llamarla, contestó. La muchacha fue y trajo a la madre del niño. Oiga, pero espérame, quiero decirle algo interesante, porque aquí hay una acción. Cuando Miriam, hermano, la hija del faraón le dice: también me va a buscar una nodriza hebrea. Hermano, yo creo que esa niña Miriam corrió, hermano, corrió. ¡Qué noticia tan buena le llevo a mamá ahorita! Pero escuche, ¿cómo encontró a Jocabed? Yo creo que encontró a Jocabed de rodillas, llorando. ¡Ay, mi hijo! Digo, no era la llorona, la mujer la llorona, pues en el río, ¿no? Parece que cada país tiene su llorona. Los de Honduras, mis hipotes. ¡Ay, mis hipotes! Los del Salvador, ¿cómo le dicen a los niños? Yo lo sé. Pero a lo mejor ella estaba Jocabed llorando. Y corre una mujercita. Pum, 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 y llega. Mamá, te traigo una buena noticia. Una mujercita a una mujerzota. Es de: mamá, tu hijo está sano. Y te tengo una noticia más. Tú lo vas a criar. Pero, estoy argumentando, le ha de haber dicho Miriam: mamá, controla tus emociones. No delates que es tu hijo. No descubras que es tu hijo. Era una niña, hermano, súper inteligente, sabia, valiente. Posiblemente, hermano, le dijo esta Miriam a su mamá: Jocabed, mamá, es tu hijo, ya arreglé. Mira, una niña de esa edad, ya arreglé todo para que tú lo críes. ¿Cómo que arreglaste todo? Sí, yo ya hablé con ella, el faraón. ¿Tú hablaste con ella, el faraón? Si a esa mujer no se le puede arreglar a nadie, pues yo ya me arreglé. Y me dijo que busque una nodriza hebrea. Imagínense con esa noticia Alexa, hermano. O sea, porque es la que tiene esa edad más o menos. Así con esa carita sonriente, con ese atrevimiento: mamá, tu hijo está salvo, tu hijo está salvo. Miren, ni nombre tenía ese niño. Ni nombre tenía. Pero va Miriam y le dice: mamá, tú vas a cuidar a tu hijo, tú vas a criar a tu hijo. ¿Será que la mamá le habrá creído? Porque sabe a veces que a los niños no se les cree. Pero Miriam era bien valiente. Y mire, hermano, cuando la hija del faraón le dice a Miriam: ve y llama una nodriza. Mire, Miriam fue por la mamá de ese niño. Pero entonces viene, hermano, viene el punto. El verso 9 dice: y la hija del faraón le dijo: llévate a este niño y críame. Yo te pagaré por hacerlo. Fue así como la madre del niño se lo llevó y lo crió. Pero aquí viene algo de verdad, hermano, tan glorioso. Mire, cuando Jocabed toma en sus brazos a su hijo nuevamente, ¿cuánta gratitud tendría hacia Dios?
Porque Dios no le falló y lo libró de ahogarse, lo libró de los cocodrilos, lo libró de la muerte. ¿Y sabe qué? Yo creo que cuando Jocabed, hermano, tuvo ese niño, yo creo que no lo besó inmediatamente. Tenía que mantener la calma. Pero cuando ya se lo llevó allá donde nadie lo veía, yo creo que esa mujer bañó a besos a ese niño. Mi hijito, yo sabía que te iba a tener en mi brazo nuevamente. Yo sabía que te iba a recuperar. Yo sabía, yo confié en el Dios de la Biblia. Yo lo sabía. ¿Y sabe qué? Dios no le falló. Y si Dios no le falló a ella, tampoco te va a fallar a ti si tomas las decisiones correctas, si haces lo correcto, si tienes valentía, si tienes fe, si tienes audacia. Sí, Señor. Pero vean lo glorioso. Esta joven, esta egipcia, hermano, le entrega en sus manos a Jocabed, a su hijo. Y no solamente Jocabed lo iba a criar, ¿sabe qué? Hasta le iban a pagar por criarlo. Yo le quiero decir algo, así se lo digo con plena convicción. Muchas madres no disfrutan esas bendiciones no ordinarias, extraordinarias, por no soltar a sus hijos. Cuando se suelta a los hijos y se pone la confianza en Dios, miren, Dios dará nuevamente la oportunidad para influenciar a esos niños. Y viene el punto, hermano. Ahora que Jocabed recibe la orden que hasta se le iba a pagar por criar ese niño, mire, esto es tremendo. ¿Por qué? Porque, mi hermano, ese lapso de tiempo en el cual Jocabed iba a criar a ese niño, ella tendría el tiempo suficiente, la libertad necesaria para influenciar en la vida de su hijo, prepararlo para su destino, para sembrar en su corazón la semilla de la palabra del Dios de Israel. Jocabed no se resignó al destino que el faraón había decretado para su hijo. ¿Sabe lo que dijo Jocabed? Mi hijo no va a terminar ahí. Mi hijo no terminará siendo alimento de los cocodrilos. Mi hijo no terminará ahogado en el río. Mi hijo no nació para morir, como lo quiere el egipcio ese. Mi hijo nació para ser alguien diferente. Mi hijo nació para marcar diferencia. Pero ¿saben dónde empezó esa diferencia? Cuando ella actuó diferente, pensó diferente, habló diferente, creyó diferente y recibió lo que nadie más había recibido, a su hijo para atrás. Ahora, ese tiempo donde Jocabed iba a criar a su hijo era el tiempo perfecto que ella tendría para influenciar a ese niño. Por eso, hermano, vean lo que dice el verso 10 ahora. En el verso 10 dice: ya ha crecido el niño. ¿Cuántos años, hermano? Mire, ¿de cuántos años fue arrojado Moisés al río Nilo? De 3 meses. Aún en la cultura egipcia, hermano, a los niños los metían en el código de Hammurabi. Dice, hermano, que los niños podían tener acceso al faraón hasta los 12 años de edad. Lo que significa, hermano, que técnicamente Jocabed había tenido 12 años para criar a su hijo. Y durante ese tiempo, hermano, como dice ahí, ya ha crecido el niño, se lo llevó a la hija del faraón. ¿Y ella qué? Miren, subraya esa palabra, lo adoptó como hijo suyo. Además le puso por nombre Moisés, pues dijo, yo lo saqué del río. Ahora, ¿quién le puso el nombre a Moisés? A su hijo. No fue Jocabed ni Amram, el papá de Moisés. Fue la hija del faraón. Obviamente Moisés tiene raíces hebreas. Pero el punto, hermano, es que enfoquémonos en ese paréntesis del tiempo en que Jocabed crió a ese niño. Miren, vea, esto está tremendo, hermano. Porque miren, curiosamente, esta mujer le pone un nombre hebreo a este niño. Y aun cuando Moisés, escuche, sería criado y caminaría en los pasillos de los palacios de Egipto, sería la enseñanza e influencia de su madre donde se forjaría su identidad, donde Jocabed le transmitió los valores del Dios de Israel. Pero vean esto interesante. Vean, hermano, esa mujer era sabia. Esa mujer, hermano, era una mujer de fe. Y tenía el
¿Cuántos años tiene Alexander? ¿Me lo manda, por favor? Venga, Alexander. ¿Sabe quién me acuerda de ese niño? A Josué. Siéntate aquí. Yo tengo una foto con ese chamaco chiquillo, cuando estaba vestido de soldado, que hasta cruzó la piernita aquí en el altar. Dios tiene un destino para ti, hijo. Claro. Nunca te olvides de esto. Pero vamos a tomar la línea. Entonces yo creo que Jocabed, hermano, cuando su niño estaba chiquito así, yo creo que un día se sentó Jocabed con Moisés y le dijo: hijo, quiero que escuches una historia. Cuando tú estabas chiquito, cuando tú tenías 3 meses, Faraón dio una orden de matar a todos los niños. ¿Sabes? Yo le creí a Dios porque te amaba. Y decidí cuidarte, esconderte por 3 meses. Y cuando ya no te pude esconder, te puse en una cesta y te aventé al río. Imagínense que Moisés le dice: mala madre, ¿por qué me abandonaste? Porque a los hijos a veces salen hasta ingratos. Pero bueno, el punto es que allí, hermano, Jocabed le empezó a contar a ese niño: mira, Dios, el Dios verdadero, nos hizo una promesa a nosotros como nación. Y sabe, le empezó a decir: ¿sabes qué, amigo? Tú no eres cualquier persona. Tú eres un libertador. Pero vea lo interesante. Esta frase a mí me voló el caspero, digamos colombianos. Le digo: hijo, y aunque exteriormente parezcas egipcio, tu corazón es hebreo. Y sabe, Jocabed empezó a mentir eso al niño. ¿Sabe que en ocasiones usted como madre, como padre, tiene que sentarse con sus hijos a contarle su historia? ¿Por qué no se da cuenta? ¿Le da vergüenza? ¿Por qué no le dice a su hijo de dónde usted viene? Porque Jocabed era esclava. Estaban esclavizados. Y estoy seguro que Jocabed le dijo a su hijo: ¿sabe qué? Nosotros somos esclavos todavía. Estamos en esclavitud. Pero tu hijo, naciste no para ser esclavo. Naciste para ser grande. Eres especial. Dios ha puesto algo en ti. Y eso es lo que usted le debería decir a su hijo. Siéntese con su hijo y diga: hijo, ponga atención. Gloria a Dios, aleluya. Dígale: viene de Guerrero, de los guachos, donde comían, ya ni me acuerdo cómo se llaman esas chinches, humiles, donde comen iguana prieta y todo. Hijo de allá, vení. Y saben, Jocabed empezó a influenciar a ese niño. ¿Sabe qué me encanta este chiquillo? Algo especial hay en este niño. Ven su carita, lo bien atento. No, está enamorado de mí, yo creo. Te vamos a premiar, campeón. Pero ¿sabe qué? Allí Jocabed influenció a su vida. ¿Por qué usted no se sienta con sus hijos frente a frente? ¿Sabe? Creo que en algún momento Jocabed le dijo: ¿sabe qué, hijo? Perdóname porque te expuse al peligro. Pero no había otra manera de saber. Usted ya le pidió perdón a sus hijos. Usted ya le pidió perdón a sus hijos por los errores, equivocaciones que ha cometido. ¿Ah? Yo creo que cuando ese niño empezó a recibir esa instrucción, está con papi y mami, haber dicho: wow, qué tremendo background traigo, qué tremendo trasfondo traigo yo. Soy sobreviviente de los cocodrilos. Vencí a los cocodrilos, vencí al león Nilo. No sé, hermano, muchas cosas. Pero lo importante, hermano, es que miren, esta mujer, Jocabed, fue de tremenda influencia. Y como lo voy a repetir, le dijo a ese niño: hijo, tú no eres egipcio. Tú eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que te libró del río Nilo. Hermano, escuche esto, ya voy a terminar. Se acabó la novela. Pero mire, escuche.
La influencia de Jocabed tuvo un poder tan transformador, tan radical, a tal grado que vea lo que testifica la misma palabra de Dios en Hebreos 11:4. Dice: por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Vean lo tremendo, hermano. Moisés decidió identificarse con su herencia hebrea y renunciar a su adopción egipcia. ¿Sabe que ese fue el resultado de la influencia de una madre piadosa como Jocabed? Miren, con esto termino. Jocabed, la madre de Moisés, no es solo un nombre perdido en las escrituras. Es un símbolo de esperanza, un modelo de ejemplo, sacrificio y fe inquebrantable. Sí, Señor. Y les digo algo más. Si estudiamos a más profundidad la vida de Jocabed, podemos ver que ella parió, crió y formó al líder libertador de Israel. Formó al primer gran sumo sacerdote, Aarón, y crió a la primer gran líder de alabanza como Miriam. ¿Qué trío crió esa mujer, hermanos? Y miren, podemos ver en Jocabed lo que le decía en un principio. No se necesitan grandes ejércitos ni riquezas abundantes para cambiar el destino de sus hijos. Solo el amor correcto de madre, una fe audaz, una fe atrevida, que actúe y que se mantenga firme en sus convicciones, en hacer lo que como madre le corresponde por amor y en favor de sus hijos. Que los suelte cuando los tenga que soltar, que los abrace cuando los tenga que abrazar, que los instruya cuando los tiene que instruir, que los corrija cuando los tiene que corregir, que los varee cuando los tiene que varear y que los envíe a cumplir su destino. Son muchas madres que por ignorancia y falta de carácter están sobreprotegiendo a sus hijos, y por esa razón esos hijos están estancados, encerrados, cercados, limitados, sin poder enfrentar el mundo, sin encontrarse con su destino divino, pero en un confort, con una sobreprotección de una madre que no sabe amar correctamente, porque están en un contentamiento y eso les impide y les estorba para algo. Porque dice Éxodo, dice que cuando Moisés un día salió del palacio y vio a un egipcio golpeando un hebreo, usted conoce la historia, lo mató. Pero lo interesante, hermano, que cuando Moisés huye, en ese momento ya había muerto el papá Faraón, ahora estaba el hermano. Pero dice que cuando Moisés, hermano, iba a huir al ejército, todavía su mamá Jocabed existía. Ella era muy viejita. Moisés ya tenía 40 años. Pero dice que antes de partir al desierto, fue a ver a Jocabed, a su mamá, y le dijo: madre, maté a un egipcio. Y que su madre le pegó una regañada. Yo te dije que eres libertador, pero ¿por qué eres tan impulsivo, Moisés? Dice, hermano, que hasta una bofetada le pegó. La Biblia no lo dice, le estoy argumentando los libros históricos. Pero ¿sabe lo que le dijo Jocabed? Dijo: huye, vete, aléjate, pero estaré orando para que tengas un encuentro con el Dios de Israel. ¿Sabe que Moisés no conocía a Dios? Y cuando Moisés se fue, dice que Jocabed, así como cuando lo aventó al río Nilo, cayó de rodillas, levantó su oración: Dios, yo le he hablado a mi hijo de ti, pero necesita tener un encuentro contigo. Y por eso cuando Moisés vio la zarza ardiendo, dice que, mire, Moisés necesitaba tener ese encuentro con Dios de manera personal. Lo que usted como madre debía hacer, ¿sabe qué? Dios, revélate a mi hijo. Señor. Que mi hijo te conozca de manera personal e individual. Que él te conozca. Mire, yo le digo algo, hermanos, y se lo digo con plena convicción, que se está grabando, pero edítenlo. Usted necesita analizar cómo está actuando como madre, como mujer, en influencia a sus hijos. Por eso, madre, miren,
suelten a sus hijos, instruyan a sus hijos, corrijan a sus hijos, oren por sus hijos, preparen a sus hijos para que vuelen con sus propias alas. ¿Por qué? Ellos tienen que encontrar su propio destino. Claro que sí. Porque mire, una madre piadosa es aquella que tiene una fe audaz, uno que forja y forma el carácter de sus hijos, una madre que encarna el amor y a la vez la severidad cuando tiene que corregir a su hijo. Mire, dicen los libros históricos, cuando Moisés se alejó de su madre Jocabed para encontrarse con su destino, dicen que Jocabed solo dijo esto: Dios, ya cumplí. Ya cumplí. Ella sabía y tenía una complacencia que como madre había hecho todo lo que le correspondía en relación con su hijo y con sus hijos. Ahora le tocaba a Moisés tomar sus propias decisiones, pero llevaba el legado, la instrucción de una madre piadosa. Una madre que había desafiado el decreto de muerte del mismo faraón y había cambiado el destino de su hijo al ponerlo en una cesta y soltarlo en ese río que tantos niños había ahogado, menos a Moisés. Ahora déjenme con esto un vino. ¿Cuál fue la manera de Moisés de honrar a su madre Jocabed? ¿Cuál fue la manera en que Moisés honra a su madre Jocabed? ¿Sabe cuál es? Lo que usted está leyendo. ¿Quién escribió eso? ¿Quién escribió eso? Moisés, el hijo de Jocabed. Y la pregunta es esta: ¿qué van a escribir o a decir tus hijos de ti cuando ellos se vayan de tu vida? ¿Qué van a decir? Si no hubiera sido por mi madre que tanto no me dejaba que... Miren, dejen que se rompan las narices, que se raspen las rodillas. Dejen. Porque entre más usted lo sobreprotege, más inútil lo va a hacer. Sí, es cierto. Ahora usted dirá, bueno, mis hijos ya están grandes. Bueno, acuérdense que Moisés se casó después de los 40 años de edad. Hay esperanza. Claro. ¿Eh? Sí. ¿Me está entendiendo? Hermano, qué honra de Moisés al escribir lo que usted y yo acabamos de leer. Moisés dijo: esa fue mi madre. Ella me aventó al río, pero me rescató del río por la gracia de Dios. Mire, ¿qué dirán de usted sus hijos? ¿Qué escribirán de usted sus hijos? Ahora, ¿Moisés era perfecto? No. Mató a un egipcio, se divorció de Séfora, él golpeó la... Mire, Moisés cometió los errores netamente humanos que cualquier humano comete. Pero ¿sabe qué? Cumplió su destino. Sí, su propósito. Cumplió su propósito. Por eso le digo, Sí, Señor. jovencitas, sean de influencia. Madres, sean de influencia. Niñas, sean de influencia. Cambie el destino de los suyos. Porque ¿cuántos de nosotros podemos llenarnos de alegría y de gozo? Decir, soy lo que soy gracias a mi madre. Porque me dio duro. Porque me corrigió, me pegó. Mire, acuérdese el dicho de México. Esa viejita de antes, donde ponían el ojo, ponían la piedra o la chancla. Y hoy, sus hijos no los debe crear el gobierno. Sus hijos no los debe crear el sistema. Use la vara de corrección. Claro. Forme carácter. Forje identidad de sus hijos. Porque no hay cosa más linda que ver a nuestros hijos cumpliendo su destino. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Qué va a hacer ahora? ¿Va a seguir con esa sobreprotección? ¿Va a seguir con esa pasividad? ¿Va a seguir con esa indiferencia? Bueno, mire, le puedo decir algo. Aquí está la madre de mis 3 hijos. Me acuerdo claritito que un día Héctor, mi hijo, tiene el mismo temperamento que yo. Y se le puso así, no, que hermano, cuando ¡paz! Usted no me levanta la voz, chamaco. Y así se le puso la bemba todavía más enojado. Y vuélvame a hacer eso. Y le pegó otra.
los hijos. Mire, forje hijos que marquen diferencia, que usted pueda cosechar en el futuro lo que usted está sembrando hoy, pero de manera positiva. Sí, Señor. Y si no se quieren en el nido, bótelos. Una patadita. Ay, pero va a sufrir. Es mejor que sufra para que salga pronto de él. Ese. Ay, pero que sufra. Por eso me encanta, hermano, ver las series. Aparte de que con gozo y con alegría digo que anoche mis gloriosas águilas sacaron al Pachuca, eso no sirve para nada. Pero bueno, las águilas, los eagles, esos animales, ¿saben, hermano, quién empuja a los aguiluchos fuera del nido? No es el papá, es la mamá. Es la mamá, hermano, la que, miren, se lo digo, aunque esto se va a editar, pero quien le puso la maleta en la puerta muchas veces al video fue mi mujer, yo ni cuenta me daba de cosas. No, muchacho, aquí no se hace lo que usted quiere, punto. ¿Y saben qué? Hoy, le digo, a mí me respetan y me aman como su padre, pero a esta mujer le tienen un pavor y la aman como usted no se imagina. ¿Por qué? Esa firmeza, esa carácter. Por eso, hermanos, ¿qué influencia usted va a hacer? Ahora, hijos, si tienen una madre piadosa, no defrauden a Dios y no defrauden a sus padres. Moisés cumplió su destino, cumple el destino de usted, alcance su objetivo. Por eso, niñas, sean de influencia. Sí. Jovencitas, sean de influencia. Madres, sean de influencia. ¿Por qué? ¿A quién no le hubiera gustado tener una madre como Jocabed, que la avienta a los cocodrilos? No, pues a mí no. Bueno, pues si no lo avienta en ocasiones, acuérdense esa ilustración. Hasta que no lo avienten al lago de cocodrilos, usted no va a poderlo librar. Acuérdense que ilustración de aquel rey que dijo: voy a dar a mi hija en casamiento a aquel que se atreva a atravesar este lago lleno de cocodrilos. Y nadie se aventaba, nadie. De repente cayó en el agua, hermano, pero como Pedro, que casi caminó por arriba del agua. Cuando llegó al otro lado le preguntaron: ¿cómo le hiciste para librar los cocodrilos? Que dijo él: yo quisiera saber quién me empujó, porque ni yo quería aventarme. Hay veces que usted va a tener que darle un empujón a sus hijos para que enfrenten los peligros y salgan victoriosos. Le damos un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Así que hoy llegue a celebrar a su madrecita, honre a su madre, honrela, porque nosotros vamos a ir también a una reunión muy especial. Amén. Así que, madres, que Dios les dé la sabiduría, que les dé el valor y que ustedes canalicen correctamente el amor de madre para no dañar a sus hijos y forjen en ellos personas que cumplan su destino. Así que yo veo de verdad tremendo potencial en cada uno de nosotros. Vamos a orar para hacer despedidos de este lugar. Gracias. Pero si usted como madre, como mujer necesita pedirle a Dios sabiduría, pídasela al Señor. Pídasela.